Hola, hola, bienvenidos a todos a este nuevo podcast de Mentes Financieras hecho y realizado por Trading Black. Para el día de hoy tenemos un interesante tema que va muy de la mano con lo que hemos hablado anteriormente y es el, la manera en la que gestionamos nuestras operativas a través de nuestra psicología. Los podcasts anteriores estuvimos hablando acerca del análisis técnico en el cual pues mostramos algunas maneras de cómo operar con análisis técnico, algunas herramientas, al igual que hablamos de análisis fundamental, cómo las noticias son importantes, cómo el calendario económico es importante, la macroeconomía, cómo influye en las divisas de cada país, etcétera. Pero hay algo muy importante y es que aparte del análisis técnico y el análisis fundamental, también es muy importante el análisis psicológico o el análisis propio. ¿Qué está pasando por mi cabeza cuando estoy operando? ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿Son acertadas? ¿No son acertadas? ¿Estoy dejándome llevar por las emociones? ¿Estoy siendo racional y consciente de mi operativa? ¿Estoy gestionando el riesgo de una manera correcta o sencillamente estoy probando el azar? Creo que estos son detalles muy importantes antes de convertirnos en traders rentables y que es de bastante relevancia que hablemos el día de hoy. Me está acompañando nuestro querido Emanuel Velázquez. Emanuel, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Yo excelente, aquí feliz de seguir otra vez con el podcast, con este nuevo episodio. Venir a hablar del psicotrading es una de las partes que más me emociona en este mundo del trading, ya que yo diría que es una de lo más importante que debemos tener en cuenta cuando nosotros nos vamos a enfrentar a hacer inversiones. Yo me atrevería a decir que el trading, un buen trading, para ser un trader rentable, hay que tener un control emocional muy, muy alto, saber manejar cada decisión que tomemos. Hay que operar con una mente muy, muy fría, ¿sí? Dejar las emociones a un lado. Y pues hoy quiero hablarles de un poquito de esas emociones que al inicio y durante el proceso nos vemos afectados. Yo creo que todas las personas, es muy difícil no pasar una de estas situaciones en el trading, ya que aquí vivimos muchas experiencias de pérdidas, de ganancias. Entonces siempre vamos a tener ese tipo de situaciones que nos pueden afectar nuestra operativa. Incluso mucha gente se rinde cuando se enfrentan al trading tal y como es por esta parte emocional, porque se sienten que no son capaces o sienten que se frustran y se desisten de seguir. Y pues yo vengo a contarles que no solo les pasa a algunos, a todos nos ha pasado que en el trading pues vivimos situaciones muy duras, a veces de pérdidas muy grandes, a veces de frustraciones. Entonces voy a hablarles un poco de las emociones que uno debe controlar y debe ir afrontando, que siempre van a estar ahí esos momentos de frustración, de duda, de incertidumbre, pero nosotros siempre debemos estar capacitados para afrontarlos y a medida que vamos adquiriendo experiencia, yo siempre digo que pues el trading es un camino, ¿no? Y es un proceso que nosotros debemos ir viviendo cada situación. Y pues para eso tenemos también cuentas demo, ¿no? Cuentas de práctica donde uno puede pasar todas esas situaciones y no tener que pasarlas en una cuenta real con nuestro propio capital. Entonces vamos a hablar de esas emociones. Eh, yo creería que la principal es el miedo, ¿no? El miedo a perder dinero. Es una de las situaciones que más afrontamos y es el miedo a tomar una operación y que nuestro análisis se vaya en contra, ese miedo a no avanzar, a quedarnos como estancados. Yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado, de que ya tenemos mucho conocimiento de teoría, hemos practicado un montón, pero a la hora de operar puede pasar que muchas operaciones no se nos den, que entremos en una racha negativa de una, dos, tres, cuatro, cinco operaciones, hasta una semana en la cual no se nos den las cosas. Puede que no sean nuestros análisis, sino seamos nosotros como tal, que estemos de pronto operando en malos horarios, tomando entradas por afán, por emoción, por impulsos. Y ese miedo de perder el dinero
el que alimenta la pérdida, porque cuando nosotros entramos con miedo al mercado, de ver una operación en negativo, de verla en rojo, que va a cerrarnos un stop loss, es ahí donde empieza a jugar con nosotros la mente, donde nosotros empezamos a cometer errores, ¿no? Comenzamos a mover stop loss o a dejar operaciones incluso sin stop loss, a, a mover todas esas operaciones que nosotros tomamos y se nos van en contra nuestros análisis y pensamos qué estamos haciendo mal o si sirvo para esto, y es donde empieza la frustración, algunos se rinden, algunos dejan de hacer trading por eso, pero yo los invito a que eso es parte del proceso y todo es experiencia, y cada situación que nosotros podamos pasar es experiencia para nosotros mejorar y cada vez ir aumentando. También otro miedo es la codicia, ¿no? Perdón, otra emoción que se maneja es la codicia, ¿no? Ese afán o esas ganas de querer el dinero rápido. Porque en el trading, pues es cierto que se puede ganar y ganar muy rápido, pero para llegar a ese punto nosotros ya debemos haber pasado un buen proceso de adquirir experiencia, conocimiento y una mente fría, ¿no? Porque nosotros debemos saber cómo ganar, cómo reaccionar cuando ganemos y también cómo reaccionar cuando perdamos, ser totalmente neutros, ¿sí? Nunca dejarnos llevar por una emoción de que si perdí $100 sea lo mismo que ganar $100, ¿sí? Porque pues el mercado es así, se gana y se pierde todo el tiempo. Nosotros no vamos a tener operativas 100% ganadoras, simplemente debemos saber afrontar cada situación y pues siempre procurar ir mejorando y esos errores que vamos cometiendo, ir eliminándolos, ir quitándolos, para que cada vez nuestro análisis vaya yendo de una mejor manera. Yo diría que el control de las emociones es lo más importante, porque he visto muchos traders que llevan mucho tiempo estudiando, tienen muchos conocimientos, son muy buenos analizando, pero a la hora de operar se dejan llevar por impulsos, se dejan llevar por emociones. Y lo digo por experiencia porque también en algunas situaciones me ha pasado, ¿no? Que tomo algunas entradas por impulso o tomo algunas entradas por emoción, por situaciones, y de eso siempre va a terminar muchas veces en pérdida, y es cuando se empiezan a quemar operaciones, se empiezan a quemar cuentas, y se empieza a perder el capital cuando no se tiene un buen manejo. Yo creería que es de las partes más importantes que debemos tener en cuenta. Sí, Emanuel, tienes razón. Creo que pues es un elemento, yo diría que es el más importante, porque yo conozco traders que a partir de soportes y resistencias son rentables. No se tienen que leer todos los libros, no tienen que tomar todos los cursos, no tienen que entregarle su vida al aprendizaje, sino que tienen una estrategia, la tienen muy clara, la han testeado en cuentas demo, han probado su rentabilidad y ya con eso y el manejo de sus emociones tienen lo necesario para ser rentables. Entonces creo que este elemento de la psicología es muy importante. Obviamente no quiere decir que no vamos a estudiar, al contrario. Yo creo que es bastante importante que pues siempre estemos aprendiendo, siempre estemos gestionando, siempre estemos empapándonos de nueva información. Pero, pero si no manejamos nuestras emociones es muy difícil poder, digamos, tener una cuenta rentable. Entonces, bueno, me gustaría hablar un poquito de un elemento muy importante, hablando del control emocional y de la gestión de nuestras cuentas, que es la disciplina. Creo que la disciplina es algo intrínseco en el trader. No hay traders rentables que no tengan disciplina. Y cuando hablamos de disciplina, ¿qué es? Y voy a hablar un par de frases de algunos traders importantes que hablan acerca de esto. Y quiero que reflexionemos un poquito con cada una de ellas. La primera es, la disciplina es el puente que conecta tus metas en el trading con la realidad de tus acciones diarias. Mark Douglas. Mark Douglas es muy conocido también por el libro Trading en la Zona, que habla precisamente de esto, de psicotrading. Y esta frase digamos que es muy trascendental si la vemos de alguna manera. Y es que una vez hablamos en un webinar que hacíamos y decíamos que nuestra cuenta de trading
está igual que nuestras finanzas personales. Nuestra cuenta de trading está igual que nuestra cuenta de ahorros. ¿Por qué? Porque así como tenemos la educación de poder administrar una cuenta de inversión en trading, así mismo vamos a poder tener como esa abundancia en nuestras cuentas personales y viceversa. Entonces por eso es que el trading es el puente, digamos, con esa realidad de esas acciones diarias, de lo que yo tengo, de lo que yo hago. Sí, si yo tengo una vida de desorden, si yo no duermo, si yo consumo alcohol, pues va a ser difícil que yo pueda concentrarme 100% y tener el enfoque que necesita una operación. Sí, entonces por eso es que está tan de la mano con las acciones diarias. Vamos con otra frase. La disciplina es la capacidad de hacer lo que debes hacer, incluso cuando no te apetece hacerlo. Y esto es muy verdad, esto es de Brett Steinberg. Y bueno, es algo que llevo siempre conmigo porque pues realmente la disciplina es la capacidad de materializar la voluntad. A veces nos levantamos sin ganas de hacer las cosas, a veces nos levantamos emocionalmente desgastados, tal vez tuvimos una mala racha en la operativa y, y creo que si somos constantes, si somos disciplinados, vamos a poder tener esa capacidad de poder seguir con lo que estamos haciendo, de creer y decir, yo puedo hacerlo, ¿sí? Así no quiera, sé que puedo. Y así no quiera hacer una pequeña acción, esa pequeña acción va a ocasionar lo que sí quiero hacer, que qué es tener libertad financiera, poder viajar a los lugares que quiera conocer, poder compartir con mi familia, dedicarles tiempo de calidad. Entonces, ahí vuelve y juega este asunto de la disciplina. Vamos con la tercera frase. El verdadero éxito en el trading no se basa solo en la estrategia o el análisis, sino en la disciplina para poder seguir tu plan de trading sin desviarte. Alexander Elder. Y esto es lo que hablaba, lo que les decía al inicio del podcast. Es muy cierto que más allá de la estrategia, del análisis técnico, el análisis fundamental, vamos a hablar de un análisis psicológico. Antes de darle ejecutar a la operación, antes de darle compra, antes de darle venta, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que me está pasando por la mente en este momento? ¿Sí? Y ese análisis psicológico es el verdaderamente importante en estos casos. Y si somos disciplinados y si ya aprendemos a manejar nuestras emociones, si aprendemos a manejar ese animal que tenemos dentro, ese salvaje, hay un webinar en el cual se habla del cerebro reptil, que es esos pensamientos impulsivos que son más un reflejo que realmente la capacidad real de poder tomar las decisiones a conciencia. Si podemos dominar eso, pues vamos a tener éxito en el trading. ¿Listo? Vamos con otra frase. La disciplina es la fuerza interna que te mantiene enfocado en tu plan, incluso cuando el mercado parece volverse en contra. Esto es de Van K. Trump y también es cierto. A veces, a veces las personas no tienen un plan de trading, ahí ya empezamos mal. Pero hay personas que tienen un plan de trading y a veces se les salta un stop, se les saltan dos stops o tienen una semana negativa y es normal. Todos tenemos una semana negativa a veces. Entonces, si estamos enfocados, somos disciplinados y creemos en nuestro plan, estoy totalmente seguro que la semana que viene tenemos recuperación de esas pérdidas y ganancia. ¿Cuál es el truco? La disciplina. Entonces, bueno, pues los invito a que lean libros de psicotrading, que avancen desde esos aspectos para poder gestionar mucho mejor sus emociones y a su vez gestionar el riesgo. ¿Qué opinas, Emanuel? Sí, es que la verdad, la parte emocional es muy, muy importante. Yo diría que un 90% a la hora de hacer trading es emoción, de impulsos. Mucha gente quema cuentas solamente por impulsos de un momento, de hacerlo muy rápido, hacerlo en el momento incorrecto, porque como nos hablaba Daniel, seguir un plan de trading es fundamental. Y pues les voy a hablar un poquito de eso, ¿no?
ya un poquito más de la parte de cómo manejar bien esas emociones con un plan, que será la parte de gestión de riesgos. Es cuando ahí entra cómo debemos manejar nuestra cuenta con base a nuestro capital, ¿sí? Porque nosotros, así tengamos una cuenta pequeña, mediana o grande, debemos saberla manejar, ¿sí? No se maneja al azar o porque sí, no se toman entradas aleatoriamente, sino se tiene un control. Cuando nosotros tenemos control de nuestro capital, pues vamos a tener asimismo control de las ganancias y control de las pérdidas. Ya vamos a tener unos límites de pérdida y vamos a tener también unas metas de ganancia. Esto se hace todo con un plan de trading. Entonces voy a ponerles un ejemplo. Cuando nosotros tenemos un ejemplo, una cuenta de $1,000, nosotros debemos saberla gestionar. Así sea una cuenta de $100, de $50 o más grande de $10,000. Hay que saberla manejar con un buen plan de trading. Saber cuánto nos podemos permitir perder por cada operación, cuánto nos podemos permitir perder diariamente, ¿sí? ¿Cuál es nuestra pérdida máxima en el día? ¿Cuándo debemos dejar de operar? ¿Qué lotajes debemos manejar? ¿Cuándo no sobreoperar? Todo esto se plantea en un plan de trading. Entonces voy a ponerles el ejemplo con la cuenta de $1,000. Si tenemos una cuenta de $1,000, lo que se recomienda, y es lo mejor, que por operación no se pierda más del 3 o el 4% de nuestro capital. Entonces, si yo tengo una cuenta de $1,000, el 3 o el 4% va a ser entre 30 y $40, ¿sí? Ese va a ser nuestro stop loss. Entonces, cada vez que yo hago un análisis, cada vez que yo tengo una operación, voy a dejar un stop loss con base a esa gestión de riesgo. Que si se va la operación en contra, ya sé que no voy a perder más de $40 y estoy perdiendo nada más el 4% de mi cuenta. El principal error cuando operamos es tomar entradas que no sabemos cuánto nos van a quitar porque tomamos con lotajes que no debemos según nuestra cuenta y las dejamos a veces sin stop loss o con stop loss mucho más grandes. Y a veces tomamos operaciones que tenemos una cuenta de 1,000, se va la operación en contra y perdemos $100. Ahí ya estamos perdiendo un 10% de nuestro capital. Entonces, esa no es la relación que debemos tener pérdida a ganancia. Debemos como máximo un 4%. Ya nuestras ganancias pues ya va a ser un poco más flexible en cuanto al análisis que hayamos tenido y la forma en que estemos operando. Porque si estamos operando a corto plazo, mediano o largo, pues la operación, así de esa misma manera, pues se va a analizar a más o menos tiempo. Y ahí es donde determinamos qué tanto tiempo dejamos la entrada correr, qué tanto tiempo vamos a esperar nuestra ganancia. ¿Sí? Porque no es lo mismo analizar yo a temporalidad diaria, semanal, pues cuando yo analizo en esas temporalidades, voy a dejar una entrada más o menos un buen tiempo, más o menos una semana, unos 2 días, 3 días, para que el movimiento sea mucho más largo y me dé un beneficio mucho mayor, pero pues en más tiempo. Si la entrada es corta, estoy haciendo scalping, un trading rápido, pues estoy viendo el mercado a temporalidades de 5 minutos, 1 hora, 15 minutos. Asimismo, mis entradas puede que no alcancen a durar ni un día, ni 4 horas, pueden ser muy rápidas, pues el movimiento del mercado va a ser más corto, mis ganancias van a ser más cortas de esa misma manera. Y ahí es donde entra el lotaje. Para una cuenta de $1,000 se recomienda manejar máximo un lotaje del 0.10. Para los que se preguntan qué es el lotaje, pues es el valor que le damos a cada pip de movimiento del mercado. Entonces, si el mercado se mueve 100 pips, ya sea a favor o en contra, pues nosotros vamos a tener una ganancia o una pérdida de $10 por cada movimiento que haga un análisis que nosotros pongamos. Entonces, ahí es donde se plantea todo el plan. Si tenemos una cuenta de $1,000 y mi stop loss son $40, que representaría 400 pips de pérdida, pues ese es el stop loss que yo voy a manejar, como máximo 400 pips de pérdida con un lotaje del 0.10. Entonces ahí yo ya estoy organizando mi manera de operar. Ya sé que cada operación va a tener cierto stop loss, cada operación va a tener cierto margen de ganancia y ya opero yo más tranquilo de que si sé que mis operaciones se van en contra y se pierden, voy a tener el control, ya sé cuánto voy a perder. Porque cuando yo no tengo conocimiento de cuánto voy a perder o no pongo stop loss, ahí es donde el dinero me está controlando a mí. ¿Sí? Yo tengo que tener el manejo de mi cuenta, saber cuánto pierdo, cuánto puedo ganar. No tomar una entrada, poner diferentes lotajes sobre lotearme. ¿Sí? Les está hablando de que como máximo para una cuenta de $1,000 se maneja un lotaje del 0.10. Y si yo para una cuenta de $1,000 le pongo un lote, pues voy a tener
mucho más riesgo de que mi cuenta se pierda completamente. Entonces les estoy hablando de que si tomamos entradas con un lotaje del 0.10 y nuestro stop loss es 30 o 40 dólares, pues van a tener que ser muchas operaciones consecutivas en pérdida, prácticamente como 30 operaciones en pérdida para que nuestra cuenta se queme y quede en cero, siguiendo un plan de trading, ¿sí? Esto sería si no tenemos nada de conocimiento del mercado, si realmente no sabemos operar, tener 30 operaciones en pérdidas seguidas, pues es muy difícil. Eh, entonces, cuando nosotros seguimos un plan, va a ser muy difícil que nuestra cuenta se pierda, muy, muy difícil. Cuando ya vamos siguiendo el plan, nuestra cuenta va a empezar a crecer, va a empezar a aumentar porque vamos siguiendo las normas que ya pusimos desde un inicio. Otra cosa sería que yo pongo una operación y se va a menos 40, otra operación a menos 70, menos 80, y estoy perdiendo capital, bajando el capital, y cada vez pues voy a tener que reducir el lotaje porque mi cuenta no está aumentando, sino está disminuyendo. Y ahí viene otro error que cometen muchas las personas, que se siguen manejando el mismo lotaje, así la cuenta disminuya. ¿Sí? Si yo tengo una cuenta de 1000 y empieza a bajar, ya no voy a manejar el mismo lotaje, porque mi cuenta ya no me permite manejar un lotaje tan alto. Tengo que de esa misma manera ir disminuyéndolo. Y de esta misma forma también se aumenta el lotaje a medida que nuestra cuenta crece. Entonces, si yo tengo una cuenta de 1000 y el primer mes hice $200, esto ya es una muy buena ganancia, porque ya estoy haciendo el 20% de mi cuenta. Entonces, si ya mi cuenta subió a $1200 el primer mes, porque es otra idea muy errónea que tiene la gente de que voy a duplicar mi cuenta en una semana, en un mes, en 15 días, eso no se debe hacer. Es posible, sí, pero hay que tener muchos más riesgos y va a ser mucho más riesgoso porque vamos a sobreapalancarnos, vamos a sobreoperar y lo más probable es que la cuenta se queme. Pero cuando lo hacemos con un plan, paso a paso, aumentando la cuenta operación por operación, ¿sí? No querer que una sola operación nos triplique el capital, sino ir tomando entradas pues muy conscientes de las operaciones que vamos tomando. Entonces, eso sería parte de la gestión de riesgos, siempre tener un control de nuestras operaciones. Entonces, ya para concluir, mis recomendaciones es eso, el plan de trading, la gestión de riesgo y el control emocional. Cuando nosotros combinamos estas tres cosas, nosotros vamos a ver cómo crecemos y cómo avanzamos. Esa sería mi conclusión para este podcast de psicotrading. No sé, Daniel, ¿qué opina sobre este podcast? Sí, tienes razón, Emanuel. Es muy importante ese manejo de todo lo que está en nuestra cabeza antes de operar, ¿no? Y después y durante también. Creo que estoy de acuerdo contigo absolutamente en todo y creo que es necesario que todos nuestros oyentes se tomen esto de la psicología muy en serio. A veces cuando estamos dando los cursos y vienen las clases o la sesión de psicología, todos son como, ay, no, yo quiero operar, yo quiero plata, pero es que sin esto no hay plata, sin esto no tenemos como las ganancias que esperamos, no vamos a tener una rentabilidad porque no somos máquinas, somos seres humanos emocionales y esas emociones nos pueden ocasionar una mala jugada. Entonces, bueno, para concluir me gustaría hablar de un par de consejos de cómo planificar nuestra operativa desde esta perspectiva, digamos, de psicotrading. Entonces voy a dar como unos tips y con eso pues finalizamos ya para que todos organicen, saquen notas y se lleven estas ideas muy claras. Primer consejo, establece metas claras y realistas. Antes de comenzar a cualquier operación es importante que se definan los objetivos y las expectativas. Esto incluye establecer metas de ganancia y pérdida, así como determinar el nivel de riesgo que estás dispuesto a asumir. Esto es más o menos lo que nos decía Emanuel ahorita. Em, Hay que saber cuánto apalancarnos, dónde dejar nuestro stop, saber cuándo cerrar nuestra operación, realizar un análisis exhaustivo. Antes de ejecutar una operación, es importante que dediquen tiempo a realizar un análisis del instrumento financiero en el que estamos interesados, ya sea el oro, ya sea el Bitcoin, ya sean divisas, acciones,
y considerar los factores fundamentales y técnicos que pueden afectar el precio. ¿Sí? Ver hasta dónde es un take profit realista. A veces queremos poner el take profit en el máximo histórico porque queremos ganar toda esa cantidad de pips, pero eso no es realista y es muy importante basarnos mucho en el análisis tanto técnico y fundamental para poner límites realistas. En una sola operación no vamos a acaparar todos los pips del mercado. Cuando nosotros operamos estamos lanzando una red, como una red de pesca. Si nosotros tapamos los huecos de la red para atrapar más peces, lo que vamos a hacer es que vamos a atrapar es más agua y menos peces. Algo así pasa en el mercado. Entonces es importante también saber cuánto vamos a ganar y no importa si la operación sigue corriendo, pero si cumple con nuestro plan y nuestro análisis, debemos quedar satisfechos. Define tu estrategia de entrada y salida. Determina claramente los puntos de entrada y salida de tus operaciones. Esto implica determinar los niveles de precio en los que deseas ingresar y salir del mercado. Podemos basarnos por indicadores, por patrones. Esto también es netamente técnico. Y otro detalle importante es no dejarnos llevar por las emociones para correr los stops. Debemos confiar en nuestra operativa y aprovechar. Muchas veces corremos el stop, se nos cierra la operación y luego era únicamente un pullback y continúa hasta nuestro nivel de take profit. Y esos stops son emocionales porque generalmente cuando se corre un stop debemos tener un sustento técnico, de un soporte, de una acción de precio importante para lograr pues que se respeten esas zonas y blindar la operación. De lo contrario va a ser emocional y no vamos a estar operando de la manera adecuada. La última, mantén un registro y revisa tus operaciones. Nosotros siempre debemos tener, ya sea en una hoja de Excel, así sea en una hoja con un lápiz y una regla o como sea, llevar nuestro registro de operaciones. ¿Cuántas veces gano? ¿Cuántas veces pierdo? ¿En qué pares me va mejor? ¿Qué tipo de análisis me funciona más? Creo que estos son los elementos más importantes para ser rentable y poder gestionar nuestras emociones correctamente. Mi conclusión para el día de hoy. em, Piensen con cabeza fría, no se dejen afligir por las pérdidas y conserven su plan de trading. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden, me pueden seguir en mi Instagram personal como Daniel T. Black en Instagram o pueden seguirnos también en las páginas oficiales de Trading Black. Y bueno, Emanuel, tus redes sociales y cierre. Así es, Daniel. En mis redes me pueden seguir en Instagram como EmanuelBC3666. Ahí aparezco en Instagram y pues recordarles ahí a todos que nos sigan también en YouTube y en Facebook y en Instagram como Academia Trading Black Oficial. Bueno, un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo episodio y chao, chao.